tanto vamos a dedicarnos algunos párrafos a estos tres grupos de sustancias, los ramificados, glutamina, glutamato, arginina. Los ramificados, branch chain aminoácidos o BCAA, son tres, leucina, isoleucina y valina, pero la vedette es la leucina, digamos. La cantidad que usamos, por lo menos del 50% de esa cantidad, es leucina, es la que mayores funciones tiene. La leucina ha sido asociado a mejorar las respuestas insulínicas y por lo tanto aumentar la síntesis proteica. Tal es así que en muchos lugares del mundo se toma a los ramificados como recuperadores, se utiliza para la recuperación. Para los que tenemos más años, el primer suplemento ergogénico, uno de los primeros que llegó a la Argentina, era un australiano que se llamaba Musashi, donde a los que usaban el tarrito gris, que era el recuperador, eran justamente ramificados, que fue la primera vez que tuvimos contacto con estos productos, allá hace más de 20 años. 6 semanas de leucina dietaria, 45 miligramos kilo día, aumenta significativamente el rendimiento de resistencia en canoístas. Se asume que genera un gran mejoramiento de los niveles de resistencia. Inclusive se habla hasta que aumenta el umbral lactáceo en la utilización de ramificados. A ver, si puedo explicarlo más o menos suavemente. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces que cuando uno empieza a hacer un esfuerzo, primero usa azúcar y después va a la lipólisis. Primero usa glucólisis y después usa grasa. En realidad, Fox decía que las grasas se consumen en el calor generado por los hidratos de carbono. ¿Por qué es esto? Porque los hidratos de carbono son los únicos que pueden sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs. Hay Krebs si hubo glucólisis. Si no hubo glucólisis, no hay ciclo de Krebs. Por lo tanto, si no hubo glucólisis previa, la glucólisis es la pone en marcha el metabolismo aeróbico celular. Pero no solo lo pone en marcha, yo le decía hoy que todo lo que usamos tiene tasa de ruptura, por lo tanto, cuando alguien hace un esfuerzo de larga duración, si no tiene hidrato de carbono para reemplazar los ciclos de Krebs rotos, entra en un proceso de agotamiento. Y encima, hidrato de carbono en el músculo tenemos poco. Por lo tanto, uno de los grandes problemas del esfuerzo físico es la cantidad de hidrato de carbono que tiene el músculo y cuánto dura, y dura muy poco, no más de 90 minutos en ningún caso. Cuando el músculo se queda sin hidrato de carbono para sintetizar ciclo de Krebs, va a buscar la leucina que está disuelta en el citoplasma. Y cuando termina la leucina disuelta en el citoplasma, empieza a sacar la leucina que está en la miosina, empieza a autoconsumir su músculo. La cantidad que nosotros le aseguremos a nuestro músculo de hidrato de carbono por un lado y de ramificados por el otro es el nivel de resistencia que esa persona va a tener intraesfuerzo. ¿Se entendió? Por lo tanto, cuando hablamos de ramificados hablamos de básicamente 3 objetivos: producción de energía aeróbica, estimulación de la insulina, y a través de un proceso bioquímico un poco más complejo, y además esto está más discutido, es lo que se conoce como un inhibidor de la fatiga central. Hay algunas propuestas en el mundo que hablan que la fatiga nerviosa en los deportes de resistencia está producida por la relación en las concentraciones de dopamina y serotonina. Si tenemos más serotonina que dopamina es lo que a nosotros nos pasa cuando nos estamos durmiendo. Si tenemos más dopamina que serotonina es lo que nos está despertando. Lo que hacen los ramificados es disminuir el ingreso de serotonina al sistema nervioso central y por lo tanto disminuir la fatiga central. Por todas estas 3 cosas es que los ramificados, para mi gusto, tienen una mejor función anticatabólica. Los ramificados los usamos en los esfuerzos de larga duración, en concentraciones cercanas a los 2 gramos, 1 hora y media antes de los esfuerzos deportivos. Para nosotros este es la mejor función de los ramificados. Para recuperar preferimos las proteínas completas y no solo los ramificados. El segundo elemento es el sistema glutamina-glutamato. La única diferencia que tiene el aminoácido glutamina con el aminoácido glutámico es que la glutamina tiene un grupo amonio más que el glutámico y por lo tanto el glutámico cuando absorbe un grupo amonio del músculo se transforma en glutamina y lleva ese grupo amonio al músculo. ¿Por qué el músculo tiene grupos amonios?
porque tanto los esfuerzos altamente intensos en la ruptura del ATP genera amoníaco y en la ruptura proteica genera amoníaco, y el amoníaco es un altísimo intoxicador del sistema nervioso central. ¿Vieron cuando ustedes se agitan que sienten un poco de mareo, como descoordinación, como tensión? Esto es el grupo amonio en medio ácido. Por lo tanto, el sistema glutamina-glutamato es un fantástico sistema de eliminación, de limpieza del músculo, sobre todo en los deportes altamente glucolíticos. En los deportes altamente glucolíticos, natación, remo, ciclismo, y en algunas, como 800, 1500 metros o 5000 metros en carrera pedestre, la glutamina es un elemento clave, realmente con efectos muy importantes. Además, la glutamina participa en la producción de intermediarios del ciclo de Krebs. Es el otro aminoácido que necesitamos para tener ciclo de Krebs. Y obviamente la glutamina es el principal productor de inmunidad en el estrés del esfuerzo físico. El estrés del esfuerzo físico nos genera problemas porque el cuerpo reacciona sintetizando glutamina. De tal manera que la concentración de glutamina en la sangre es uno de los marcadores de sobreentrenamiento deportivo. Si una persona baja sus niveles de glutamina, podemos considerar que está en un proceso de sobreentrenamiento deportivo, por lo que se considera una sustancia clave en el metabolismo muscular. No voy a entrar en demasiadas reacciones químicas. El tercer elemento es la arginina. El tercer aminoácido que hoy usamos a pasto es la arginina. La arginina tiene tres grandes funciones. La primera función, precursor del óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia del músculo funcionante. Más arginina produce mayor vasodilatación de los músculos funcionantes y por lo tanto mayor flujo de oxígeno, a tal punto que los deportistas le llaman el Viagra natural, por la vasodilatación que produce. La segunda función es precursor de la creatina. Hoy la fosfocreatina es la vedette del esfuerzo físico. Y por último, a través de dos efectos se ha demostrado acción lipolítica. Por un lado, la estimulación de la secreción de hormona de crecimiento, y por otro lado, la inhibición enzimática de la producción de malonil-CoA, que ustedes saben que el malonil-CoA es un inhibidor de la lipólisis. Con todos estos efectos, obviamente la arginina tiene también función en los mecanismos de resistencia. Estos tres complejos que hablamos, ramificados, arginina y glutamina glutámico, los tres son para nosotros poderosísimos efectores en el entrenamiento de resistencia tradicional. Los tres lo usamos en concentraciones en dosis de 1 a 2 gramos por día, 1 hora y media antes del esfuerzo físico. Algunas ya hay una bibliografía que habla de un aumento de la utilización de grasa y la capacidad submáxima a partir de la utilización de arginina. Esto es del 2005. Un aumento de la síntesis del óxido nítrico endotelial. Esto es del 2001. Aumenta la capacidad de trabajo físico submáximo y la curva y cambia el umbral anaeróbico, y esto es también del 2001. Aumento de la capacidad de trabajo físico submáximo, esto ya lo mostré. Bien. Y acá terminamos proteínas. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o sigo. Una pregunta puntual, y si no hacemos preguntas al final. Sí.